Salmo capítulo número 93. Si lo tiene, em, ya ahí vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Amén. Un salmo muy breve, son solamente 5 versículos, y vamos a ver que aún en la brevedad de los salmos hay muchísima riqueza y mucho que podemos rescatar para nuestro estudio. Y como les anticipaba, vamos a estar meditando en este salmo precisamente ante una inquietud y un deseo personal de ver lo que sucede alrededor nuestro, de ver el acontecer de nuestro país y de nuestra iglesia, ver las situaciones que hemos estado atravesando últimamente, situaciones tormentosas, la verdad, difíciles, situaciones en las cuales hemos sufrido como iglesia, como país también, y uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Jehová en estos momentos? Y vamos a sacar algunas respuestas. Me parece un salmo muy preciso para la ocasión. Lo que vamos a estudiar tiene un nombre muy sencillo. El título de este sermón es Jehová reina, así de simple. Jehová reina, y vamos a ver a través de este estudio cómo es que Jehová reina, cómo se lleva a cabo este reino de Jehová. En primer lugar, algunas apreciaciones iniciales e introductorias de este salmo, cosas buenas a señalar y a tener en mente antes de comenzar a- a desarticularlo un poco y a estrujarlo, ¿cierto? Bueno, importante destacar una cualidad muy importante de este salmo. Este salmo pertenece a una subcategoría de salmos, si podríamos llamar así, que son conocidos como los salmos de entronización, ¿sí? No sé si usted había escuchado alguna vez ese concepto, se lo explico de inmediato. Los salmos de entronización son aquellos que se caracterizan, como su nombre lo señala, por entronar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que exaltan la figura de Dios como rey, y destacan eso, estos salmos. Dios como el rey del universo, el supremo soberano de todo. Esos son los salmos de entronización, ¿sí? Hay muchos en el libro de los salmos, hay realmente varios. Los más importantes podríamos decir, Salmos capítulo número 24, Salmo número capítulo 47, son salmos importantes al respecto. Pero curiosamente aquí hay como una mini sección que se enfoca precisamente en los salmos de entronización. Otra vez, estos salmos que se preocupan de exaltar a Dios como el Rey Supremo de todo. Destacan esta característica de Dios. Y comienza en este capítulo 93 hasta el capítulo 99, ¿sí? Usted puede ver en su Biblia todos estos salmos, exceptuando el 94, es un pequeño inciso, podríamos decir. Pero el 93 y 95 al 99 se consideran dentro de esta subcategoría, salmos de entronización. Si usted, querido hermano, quiere estudiar más adelante acerca de qué dice la Biblia acerca de Dios como rey, aquí tiene una buena cantidad de salmos para poder profundizar y ver esta característica de Dios, ¿cierto? Que no son pocos salmos que hablan de esto. Importante señalar aquello. Am, eh, Como les decía, en otras palabras, un salmo de entronización se basa básicamente en que Dios es el rey. Así de sencillo, Dios es el rey y no hay otro como Él.
tienen características muy similares entre ellos. Y vamos a ver algunas generales para poder entrar en materia. No vamos a ser muy acuciosos, pero vamos a ver algunos aspectos generales. Por ejemplo, vamos a ver cómo comienzan muchos de estos salmos. Mire, por ejemplo, Salmo 93, ya vimos, dice, Jehová reina, ¿cierto? Mire, por ejemplo, el Salmo, avanza en su Biblia un par de hojitas, Salmos capítulo 97. Mire cómo comienza. Jehová reina. Salmo 97, ¿cierto? Otro salmo de entronización. Mire cómo comienza el Salmo 99. ¿Cómo comienza? Jehová reina. Tienen esa característica, ¿no? Eh, Normalmente si comienzan con Jehová reina, o Dios es el rey, o Jehová rey de las naciones, comienza uno, si no me equivoco, ya sabe usted que puede estudiar un salmo de entronización. Otra característica particular de estos salmos, que es muy interesante también, mire cómo terminan. Mire el final del Salmo 99. Mire cómo termina el Salmo 99. Dice así. Voy a leer el versículo 9 del capítulo 99. ¿Están ahí? Estamos ahí. Dice así. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Sí? Hago un hincapié a propósito. ¿Sí? Veamos cómo termina el Salmo 97. Mire, Salmo 97, versículo 12. Dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Interesante, ¿no? Ya tenemos dos salmos que terminan con una alusión a la santidad de Dios. ¿Cómo termina el Salmo 93? Mire cómo termina el Salmo 93. Salmo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Interesante, ¿no? Interesante notar esto, esta característica, que comienzan diciendo Jehová reina, no todos, pero la gran mayoría, y finalizan con una alusión a la santidad de Dios o a lo santo que es el carácter del Señor. ¿Por qué esa conexión? Lo vamos a dejar en suspenso para el final del estudio, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí en stand-by, que me parece algo digno de destacar. Comienzan con Jehová reina, terminan con una nota respecto a la santidad. Otras características particulares de estos salmos, mire cómo señala a Dios como autoridad suprema. Mire, por ejemplo, el Salmo 95, versículo 3. Mire cómo habla de la autoridad del Señor, a diferencia de otros salmos, es muy particular. Dice, versículo 3 del capítulo 95, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. ¿Sí? La palabra Rey ahí. 97.9, vamos a ir haciendo un pequeño barrido. 97.9, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hay un énfasis importante en estos salmos, ¿o no? Hay un énfasis muy claro en resaltar a Dios por sobre todas las cosas, acudiendo a lo que es su soberanía y también a su deidad, y a su majestad, a su autoridad. Es decir, estos salmos exaltan a Dios, me atrevo a decir como ningún ser humano podría ocurrírsele. Esto realmente tiene que ser inspiración divina en estos salmos. Muchos de estos salmos, Jehová, tú eres excelso sobre todo, no hay otro como tú, todos los dioses no son nada delante tuyo, etcétera. Otra característica importante de mencionar, que Dios al ser rey tiene autoridad para juzgar, y esto es muy importante. Salmo 96:10, mire lo que dice. 96:10. Decide entre las naciones, Jehová reina. Ya vimos que el Jehová reina es como una firma, ¿no? De estos salmos am, de entronización, se me fue la palabra, de entronización. Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. ¿Sí? Muy importante, si Dios es rey, tiene la autoridad de juzgar. ¿Sí? Otras
alusiones de esto del juicio de Dios. Mire el versículo 2 del capítulo 97. Versículo 2 del capítulo 97. Nubes y oscuridad alrededor de ti, perdón, alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Importante, ¿no? Muy importante. Es hermoso pensar en que Dios está sobre todo y es excelso sobre todo, pero también hay un grado de temor en esto, ¿no? Que el Señor, al estar sobre todo, tiene el permiso de juzgar todo. Y eso es tremendo también. Eso es más o menos el terreno en el que estamos pisando. Esos son los salmos que vamos a estudiar ahora a continuación. Y algo que me parece especialmente particular en este orden que presenta nuestras Biblias, que sin duda es providencia del Señor, cómo Él estructuró su palabra para que nos quede a nosotros. Y me parece algo importante destacar. Quiero solamente hacer una pequeña alusión con esto. Por favor, retroceda un par de hojas en su Biblia y vaya al Salmo 89. Quiero mostrarle un detalle que no es menor y que sirve también como introducción. Salmo 89, vamos a leer desde el versículo 46, ¿sí? Salmos 89, 46. Fíjese cómo vamos a introducir el tema. Dice así la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias, que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un hombre sumamente abatido, angustiado, ¿cierto? En desesperación, con, con atisbos, como si fuese una especie de depresión que está presentando. ¿Dónde están tus misericordias, Señor? Esto es muy, muy fuerte. Es una realidad muy oscura que se está presentando. Ah, Salmo 89, ¿sí? Tenga eso en mente. Y saltemos un poco más. Vamos al Salmo 100. Saltemos un poco a través de los salmos. Salmo 100. Y podría usted casi recitármelo de memoria, ¿no? Salmo capítulo número 100. ¿Cómo dice? Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, etcétera, etcétera. A ver, vamos a parar un poco aquí. ¿Cómo pasamos, cómo pasamos del Salmo 89 en este hombre con tan profunda depresión y amargura y desesperación al punto de no saber dónde está Dios y cuestionando incluso a Dios y su misericordia, a Salmo 100 de decir, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra, a venid con júbilo, con regocijo? ¿Cómo esos dos extremos? Y hermanos, insisto, esto es providencia del Señor en ordenar su palabra. Am, Creo que existe en esto algo a propósito, por así decirlo. El hecho de poner este salmo a un extremo tan deprimente de cierta forma y el otro extremo un salmo lleno de júbilo, y es porque precisamente la clave está en medio en nuestros salmos de entronización que estamos viendo, en estos salmos que exaltan la deidad de nuestro Dios y Dios como Rey. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Querido hermano, un estado de ánimo de la depresión más profunda al gozo más sublime puede ser cambiado recordando que Jehová es el Rey. A eso quiero llegar. Que Jehová es el Rey, que en medio de estas dos realidades tenemos a un hombre que exalta que Jehová es el Rey, que este hombre recuerda la autoridad de Dios y eso le trae de alguna manera consuelo para su alma para luego decir, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Y esto es tremendo de recordar, esto es sumamente precioso. Le animo en este sentido, en situaciones complicadas de la vida, situaciones difíciles. No es coincidencia, querido hermano, que
Todos los salmos, o la gran mayoría de los salmos que hablan de que Jehová es rey, están en medio de estos dos salmos, en medio de profunda depresión y gozo inefable. Probablemente el paso para poder salir de esto es recordar que Dios es soberano por sobre todas las cosas y Él está ahí cuidando de su creación, y eso puede hacer vivificar tu gozo, hermano. Eso puede hacer cambiar tu gozo, tu llanto en alegría. Así que, habiendo visto esas bases, habiendo sentado esas bases, volvemos a nuestro Salmo 93, breve, 5 versículos, y vamos a analizarlo un poco y vamos a estrujar lo más posible que podamos sacar de aquí. Lo que queremos hacer entonces a continuación es definir cómo es que Jehová reina. Cómo Jehová reina. Y en primer lugar vamos a señalar entonces, número 1, que Jehová reina exclusivamente. Permítame señalar eso. En primer lugar vamos a señalar, repito, que Jehová reina exclusivamente. ¿Cómo comienza el versículo número 1 del Salmo 93? Jehová reina, punto y coma. Pero bueno, vamos a detener ahí. Jehová reina. No añade nada más. No añade Jehová reina con sus ángeles. No añade Jehová reina y el diablo también, o ni siquiera las circunstancias. Es solamente Jehová reina en su trono. Él está ahí. No hay nadie a su lado. Y eso Pues es mira, importante de poder Gaby, destacar. estoy escuchando. No hay nadie al lado del Señor, ¿sí? Y eso me hace pensar un poco, queridos hermanos, en las realidades de nuestros gobiernos, digamos, este lado occidental del mundo, ¿no? Cómo cada presidente, cada gobernador necesita su séquito, su ministerio para, perdón, su ministro para cada ministerio, ¿cierto? Sus gobernadores, sus vicepresidentes, sus tesoreros, porque sin ellos prácticamente el reinado no funciona. Pero el Señor gobierna solo, Él lo hace solo, y Él gobierna todo el mundo y toda su creación. Él gobierna y dirige cómo debe moverse un planeta en su propia órbita, hasta cómo debe cantar un pájaro. Él lo hace, Él solo, y no necesita ayuda de nadie. Es tremendo nuestro Señor, hermanos. Él reina exclusivamente. No hay nadie al lado de Él. No hay nadie al lado de Él. Mire lo que dice el Salmo, perdón, Isaías 46. Vamos a Isaías un momento. El profeta Isaías, capítulo número 46. Versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, nada hay semejante al Señor. Él reina exclusivamente. Isaías 40, retrocede un par de hojas en su Biblia. Isaías 40, capítulo 40, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Interesante, ¿no? ¿Quién, quién puede aconsejar al Señor? Isaías 46 ya nos dijo, no hay nadie como Él. Y plantea este discurso Isaías, ¿no? ¿Quién puede? ¿Quién puede aconsejarle? Ah, hermanos, Él reina exclusivamente, no hay nadie con Él. Y yo sé lo que podría usted estar pensando, ah, que, cómo es posible que Él pueda estar reinando en medio de pandemias, en medio de enfermedades, en medio de tanto dolor en el mundo. Y déjeme plantear el siguiente panorama. Un padre, ah, en primer lugar, con un bebé, con un niño pequeño, vamos a señalar dos puntos respecto a esto. En primer lugar, un papá siempre sabe más que su hijo, ¿sí? En primer lugar, eso. Siempre sabe más que su hijo. Sobre todo si el hijo es pequeño, sobre todo si el niño es bebé.
El niño siempre va a querer ir al enchufe, a meter los dedos, pero el papá siempre va a saber que eso no es bueno. Y en segundo lugar, aparte de que el padre sabe más que el niño, el padre sí, siempre quiere lo mejor para su hijo. Por lo tanto, va a ir a cuidar a su hijo de meter los dedos en el enchufe. Probablemente a nosotros nos parece que el Señor ha perdido un poco el control y que muchos no que el Señor nos ha dado en nuestra vida son prohibiciones de un Dios negativo y pesimista. Sin embargo, siempre son cuidados de un padre que siempre sabe más que sus hijos, siempre es más sabio el Señor que nosotros, y que en segundo lugar siempre quiere lo mejor para sus hijos. Puede descansar en eso, querido hermano, puede estar seguro de eso. Más allá de las situaciones que se presenten, el Señor siempre sabe más. El Señor siempre sabe más. ¿Quién puede aconsejarle? ¿Quién puede darle un consejo al Señor? El Señor es eternamente sabio. Una última cosa que señalar al respecto. Apocalipsis 19, no vayan allá, habla acerca del canto que los redimidos hacen al Señor. Ah, bueno, vamos a leerlo, sí, vamos allá. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Estamos en los tiempos finales, está consumándose el plan del Señor en Apocalipsis, y estamos ahí los redimidos del Señor cantando, el Señor Dios Todopoderoso reina. Pero como en Salmos ya decía que Jehová reina a tiempo presente, y que Jehová reina en Apocalipsis capítulo 19. ¿Cómo asociamos esas dos realidades en una sola? Es que Jehová nunca dejó de reinar y Él siempre reinó. Y eso es lo interesante de esto. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Él sigue siendo el rey, queridos hermanos. Siempre ha sido el rey. Siempre ha sido el rey. Muy bien, ya vimos entonces que Jehová reina exclusivamente en primer lugar. En segundo lugar, y volvemos a nuestro Salmo capítulo 99, perdón, 93. Ya vimos que Él reina exclusivamente. En segundo lugar, vamos a ver que Él reina gloriosamente. Dice así la palabra del Señor, versículo 1, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Se vistió de magnificencia. Probablemente usted haya escuchado anteriormente la palabra magnificencia en el libro de los Salmos. Es una palabra utilizada muchas veces. Y aunque no es una palabra fácil de definir, tiene varias aristas y conceptos asociados. Un buen sinónimo que se le puede reemplazar para su entendimiento puede ser esplendidez. El Señor se vistió de esplendidez. El Señor es espléndido. El Señor es glorioso. Ese es el concepto con la magnificencia de Dios. Y es excelente esto porque entendemos que esto es un lenguaje poético, figurado, que Dios obviamente no, al ser un Dios espíritu, incorpóreo, no necesita vestimenta, no requiere ropa, y lo que presenta aquí, más que vestirse, de cubrirse con algo, es que Él está rodeado de magnificencia. Ese es un concepto que se ocupa mucho en los salmos. Él está rodeado de esplendidez. Esto, queridos hermanos, era inevitable con esto pensar en lo que fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él mostró su gloria, levantó el manto, por así decirlo, de su naturaleza divina y dejó mostrar sus atributos divinos ante esos apóstoles que estaban ahí. Mostró su gloria y decía que sus ropas eran blancas como el sol. Qué tremendo, queridos hermanos. Eso es, Jehová estar rodeado de esplendidez. Ese es nuestro Señor, espléndido, sorprendente. Y este término de magnificencia normalmente se ocupa mucho asociado con los reyes. Siempre con reyes importantes se dice que son de magnificencia. Mire por favor, primero libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 13. Solamente un ejemplo. Hay muchos, pero solamente un ejemplo.
Versículo 13, dice así la palabra del Señor, en contexto del rey Salomón y es visitado por la reina de Sabá, y dice así, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Versículo número... ay, eh, me equivoqué de cita. Perdón, aquí está. Se me perdió. El punto es, estaba buscando otro versículo, pero la idea es que se menciona que la reina de Sabá salió con gran magnificencia. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo importante? Que con muchos reyes se mencionan que ellos tenían magnificencia, que eran reyes con magnificencia. Se menciona muchas veces. Pero solamente de Dios se menciona que Él se viste de magnificencia. Y eso es muy interesante. Solamente Él está rodeado de esplendidez. Solamente Él es magnífico. Una raíz de esta palabra magnificencia viene de la palabra magno, que es algo grande, ¿cierto? Es algo inmenso. Ah, entonces no es solamente algo espléndido, algo que resplandece, sino que es algo inmenso. Eh, Faltan palabras, hermanos, para poder describir esto realmente. No, no hay mucho para poder decir en situaciones humanas. Quiero mostrarle la siguiente ilustración. Probablemente si usted va caminando por la calle y ve a un hombre vestido con una bata blanca y, y con cierta ropa formal, probablemente usted pensará que es un doctor, ¿no? Probablemente pensará que es un hombre que se dedica a la medicina o algún tema relacionado. Am, y sin embargo, la manera que el salmista tiene de decir cómo Dios se viste, no es a través de una ropa, no es a través de... No, no hay palabras en ropa, no hay ropa que sea para el Señor apropiada, sino que su ropa es solamente esplendidez, su ropa es esplendidez, su ropa es gloria. Nuestro Dios es glorioso, se viste de gloria. Ese es nuestro Señor. Volvemos a nuestro Salmo, Salmo 93, versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. En tercer lugar, Jehová reina poderosamente. Jehová reina poderosamente. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Volviendo otra vez a esta idea como de reyes en el mundo, normalmente tenemos esta imagen, ¿no? De los cambios de mando, ¿cierto? Cuando un rey o un presidente, en este caso, deja su puesto, y hay toda una ceremonia para, digamos, oficializar al siguiente mandatario y se le entrega toda una investidura que se llama, ¿cierto? Investidura. De manera que se le entrega en nuestro país esta cinta, la piocha, etcétera. Y se visten entre ellos. Y acá es muy interesante cómo lo presenta el Salmo. Dice que Jehová se vistió. Queridos hermanos, esto es muy, muy increíble. Nadie lo nombra a él rey. Nadie, no hay un antecesor para él. No hay nadie que venga a él a anunciarlo como el siguiente rey. Él mismo se viste como rey. Él mismo se proclama como rey. Él se ciñe del poder. Y esto es tremendo. Ah, y luego añade, afirmó también el mundo y no se moverá. No solamente es un Dios poderoso en el sentido de que no hay ninguno antes y no hay ninguno después de Él, porque Él se viste de poder, sino que también Él con su poder, con su gran poder, hizo el mundo y no se moverá. Este mundo no se moverá
sin que Él lo permita. Am, eh, es, es contingente, queridos hermanos, señalar acerca de esto, que nada en el mundo, hermanos, no sucede sin el poder del Señor obrando. Todas las cosas son manifestaciones del poder del Señor en ese sentido. Y, y mucho se habla, queridos hermanos, acerca de lo que es el cambio climático, de lo que son las afecciones que pueden ocurrir a través de este. Y hay una realidad en esto, claro que sí, hay una realidad en la gran contaminación que hay en el mundo. Hay un sentido de urgencia en esto. Pero queridos hermanos, Dios reina, Él reina. Nada va a suceder en el mundo si Él no lo permite. Ah, Permítame decir esto con toda autoridad de la palabra. El mundo no se va a acabar hasta que el Señor determine que el mundo se acaba. Y Él determina su principio y su final. Mire lo que dice Génesis capítulo 8. Es muy interesante. Génesis capítulo 8 al respecto. Con esto no quiero decir, querido hermano, que ande por la calle tirando basura. Obviamente tenemos que cuidar de nuestro planeta, el mundo que el Señor nos dio, hacer todo lo posible para ser buenos administradores de él. Pero mire cómo el Señor le hace una promesa a Noé luego de que salen del arca, y es sumamente precioso. Génesis capítulo 8, versículo 22. Mire lo que dice el Señor. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Tremendo. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos promete, tranquilo, yo voy a cuidar del mundo. Yo tengo el mundo en mis manos. El Señor es poderoso. Él puede guardar su creación. Él cuida de ella. Otra vez, insisto, no estoy diciendo que seamos negligentes con la creación del Señor. Debemos cuidarla y ser buenos administradores de ella. Pero no inculcarnos más temor que en la convicción de saber de que el Señor cuida de su creación, que el Señor está pendiente de su creación, que el Señor cuida de los animales que están en los osos que están en los polos, el Señor cuida de ellos, el Señor cuida de ellos. El Señor es poderoso, el Señor reina poderosamente en toda su creación. Volvemos a nuestro Salmo 93. Vimos que el Señor reina exclusivamente, no hay nadie al lado de Él, nadie le puede dar consejos. Vimos que el Señor reina gloriosamente, su esencia es gloriosa, es esplendorosa. Vimos que Él reina poderosamente. Y versículo 2 nos va a mostrar que Él reina eternamente. Versículo 2 del capítulo 93. Dice así, versículo 2. Firme es tu trono desde entonces, desde que se fundó la tierra. Tú eres eternamente. Tú eres eternamente. Recuerda lo que mencionamos de Apocalipsis 19, que tanto en ese momento, en el futuro, como ahora que estamos leyendo este salmo, el Señor reina. Bueno, ahora se extiende un poco más la línea de tiempo, por así decirlo, del reinado del Señor hacia el pasado. Y dice, bueno, también Él reinó desde el principio del mundo. Él estaba reinando. No solamente en el futuro, no solamente ahora, Él reinó desde el comienzo. Y es tremendo pensarlo así. Él siempre, siempre ha reinado, eternamente. Am, Querido hermano, ¿has jugado alguna vez ajedrez? Em, ¿El ajedrez qué es? Es una manera gráfica de entender cómo funcionan las guerras, ¿cierto? Cómo funcionan los ejércitos, cómo se mueven y mucha estrategia, ¿no? Nunca he sido bueno para el ajedrez, pero es un deporte, de hecho, es un deporte muy, muy interesante. Quiero señalar algo que es algo un poquito muy simple, podríamos decir, pero que me gustó verlo de esta forma. ¿Cuándo usted pierde su partida de ajedrez? Con jaque mate, ¿cierto? Cuando su rey está rodeado, cuando cae el rey, usted pierde. Cuando el rey cae, repito, a propósito, cuando el rey cae, cae el imperio, cae el reino. Em, por eso, por eso, queridos hermanos, el reinado de nuestro Señor es eterno, porque nuestro reino cae, porque Él es eterno, porque nuestro rey, Él promete ser eterno, Él declara muchas veces en la palabra que Él es eterno, y Él al ser eterno, como el reino cae, su reino es eterno. Su reino va a ser por
por siempre, va a perdurar por siempre, porque nunca le van a poder hacer jaque mate, entre comillas. Él reina eternamente, queridos hermanos. Yo sé que cuesta verlo, yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces nos vemos rodeados por diferentes jugadas que nos podrían ser complicadas y decir, Señor, dudo de tu presencia en estos momentos, pero Él está ahí, Él está en su trono. Nadie lo ha derribado, nadie puede derribarlo. Recordemos el punto anterior, Él es poderoso, Él ha creado todo, nadie puede vencerlo. Versículo 3. Seguimos la lectura. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. En estos dos versículos vemos que Jehová reina también inconmoviblemente. Me queda un poco larga esa palabra, pero la idea es que Jehová reina y no se mueve. Nada lo perturba. Su reino es inconmovible, imperturbable. Un sinónimo puede ser que su reinado es inmutable, pero en estos versículos hace más la idea de que Él no se mueve. Y me encanta la idea de que Él es una roca tremenda que puede estar en medio del mar y las olas más grandes vienen y aún así nada lo derriba. Eso es algo inconmovible, que no se mueve, imperturbable. Nada lo puede mover. Am, Frecuentemente en la Biblia, cuando se habla acerca de esto de ríos que alzaron su sonido y estruendo de muchas aguas, recordemos que estamos en Salmos y mucha poesía de Salmos son figuras del lenguaje, ¿sí? Muchas de ellas. Y muchas veces cuando se habla acerca de mares que braman y fuertes estruendos de aguas, hace alusión a una imagen y vamos a ver cuál es esa imagen. Por ejemplo, vaya al Salmo 65. Vamos a tratar de entender qué se refiere con esto de agua, si es agua literal o agua de otro tipo de cosa. Salmo capítulo 65. Mire lo que dice el versículo 7. Salmo 65, 7. ¿Estamos en Salmos? Es la misma imagen, por así decirlo. Dice 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, lo mismo que dice el Salmo 93, ¿cierto? Y el alboroto de las naciones. Interesante. Conecta naciones, alboroto de gente, con estruendo de mares. Otro ejemplo, vaya a Isaías, Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17. Versículo 13. Y acá hay una clave importante. Dice así, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Interesante, ¿no? Muchas veces haces esta comparación. eh, Muy seguramente lo que está haciendo aquí el salmista es comparar el ruido de los mares cuando chocan las grandes olas con mucha gente, con pueblos, con naciones aglomeradas, con estrépito de mucha gente. ¿Y cuál es el punto central de esto? Que no importa la cantidad de ejércitos que se puedan juntar, no importa la cantidad de gente que pueda estar reunida contra el Señor y tratando de derribar su reino. ¿Qué dice el versículo 4 de nuestro Salmo? Que Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Inconmovible. El Señor es inconmovible. Nada lo puede mover, nada lo derriba. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, que puede ser un sinónimo de inconmovible, hablamos de que nada lo altera. Él no sufre cambios, ni en su persona, ni en sus planes, ni en sus propósitos. Nada sufre cambios de él. De manera que por más ejércitos que usted pueda reunir en el mundo, eso no mueve ni un pelo en los planes del Señor. Eso no lo atormenta. Jehová reina inconmoviblemente.
Volvemos a nuestro Salmo 93, versículo número 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5 dice, tus testimonios son muy firmes. Punto número 6, Jehová reina fielmente. Jehová reina fielmente. Cuando hablamos de testimonios, la palabra testimonio muchas veces está haciendo alusión a la Biblia misma, a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Recuerda el Salmo 19 cuando dice que el testimonio de Jehová eh, es fiel que hace sabio al sencillo. Ah, de la misma manera, aquí está haciendo referencia a sus palabras, a sus dichos, y dice que sus testimonios son firmes, es decir, sus testimonios son firmes, es algo sobre lo que usted puede descansar, es algo sobre lo que usted puede apoyarse, es algo sobre lo que usted puede tener confianza. ¿Por qué? Porque el Señor cumple lo que dice. El Señor reina fielmente. Sus palabras son como una roca en la cual podemos estar firmes. No sé si recuerdan en el himno de Por fe, cuando dice que sus promesas son como rocas en las que podemos estar. Eso es precisamente. Sus palabras son firmes. Y en último lugar, queridos hermanos, al final del versículo 5, en punto número 7, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. En séptimo lugar, Jehová reina santamente. Santamente. ¿A qué se refiere con que la santidad conviene a tu casa? ¿Cuál es la casa de Jehová? ¿Por qué dice tu casa? Y entendemos en el Antiguo Testamento que muchas veces cuando se habla de la casa de Jehová está haciendo referencia al templo de Jerusalén, construido por el mismo Salomón. Y dice que la santidad conviene a tu casa. ¿A qué se refiere? Que conviene, es decir, es bueno, es provechoso que tu casa, que tu templo sea santo, que tu templo esté santificado. ¿Y por qué? ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Que muchos de estos salmos de entronización comenzaban con Jehová reina y terminan con un aspecto de la santidad. Bueno, aquí lo estamos viendo. ¿Por qué conviene que la casa del Señor, que el templo del Señor esté santo, esté santificado, sin manchas, sin impurezas? Am, y hay muchas maneras de explicarlo. Permítame ah, eh, hacer solo una. Y también a modo de conclusión de este tiempo. Acompáñeme por favor al Salmo capítulo 15. Probablemente usted lo conoce. Salmo capítulo 15. ¿Por qué conviene que la casa del Señor esté santa? ¿Por qué es importante que la casa del Señor esté santa? Dice así, Salmo 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta, versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, cuya honra a los que le temen a Jehová. Pero aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, el que anda en santidad, el que anda santamente. Queridos hermanos, la importancia de que estos salmos comiencen con Jehová reina y que terminen con que un aspecto de la santidad, hablando de la santidad de Dios, haciendo hincapié en esto, es precisamente porque la manera en que nosotros podemos relacionarnos con este Dios que es Rey por sobre todo, es que nosotros andemos santamente, vivamos de una manera santa. Y es interesante, queridos hermanos, porque este Dios que está por sobre todo, como lo hemos visto, que está por sobre todos los dioses y sobre todos los reyes, es tan humilde, es un Dios tan sencillo que quiere estar cerca, quiere ser cercano a usted. No le interesa de cierta manera estar preocupado de las galaxias, de los planetas. No, Él está preocupado de usted. Él está preocupado de su vida, de que usted viva en santidad, de que usted le sirva a Él, de que usted pueda poner su confianza en Él, de que usted descanse en Él. Am,
el Rey de los cielos, el eterno Rey de los cielos, recordemos que anduvo en sandalias en esta tierra, pisando la misma tierra y el mismo polvo que pisamos nosotros. El mismo Rey de los cielos tuvo esa humildad de dejar su trono por venir a servirnos. Que eso nos sirva de reflexión y de ánimo. Que muchas veces tenemos un estatus económico y miramos al hermano en menos, que muchas veces tenemos un título universitario y pensamos que el resto de los hermanos valen menos que nosotros. Hermanos, el Rey eterno de los cielos que gobierna las galaxias anduvo en sandalias por servirnos. Vivamos humildemente, como el Señor lo hace por nosotros. Y otra vez este llamado a la santidad, la manera en que yo puedo estar en una relación correcta con este Señor santo y eterno es a través de una vida santa, de una vida pura, de una vida pura. Nuestro Señor reina exclusivamente, gloriosamente, poderosamente, eternamente, es inconmovible, es fiel y es santo. Así reina Jehová, así reina el Señor. Vamos a orar y terminamos.